Vale. Bueno, hoy estamos aquí Muy bien. con don Francisco Villar, que nos va a regalar su experiencia, contándonos su historia, para que en este proyecto 300 razones sigamos aprendiendo de esa experiencia de nuestros mayores y les demos la voz que merecen. Francisco, ¿me permites que te tutee? Sí, por supuesto. ¿Cómo quieres que te llamemos? ¿Francisco o Paco? Normalmente es Paco. Pues Paco. Francisco es para la gente que no me conoce. Pues entonces Paco. Donde me conocen es Paco. Paco para todos los que nos están viendo, porque creo que después de de esto te van a conocer un poquito más. Vale, Paco, bueno. cuéntanos, ¿dónde naciste y hace cuánto tiempo? Bueno, yo nací en Alicante, capital. Y va a ser ahora el 21 de este mes, 81 años. Mi madre era alicantina y mi padre, puedo hablar también. Sí, claro, Mi padre todo. era cordobés y entonces, pues claro, en tiempos de guerra o preguerra o lo que fuera, que yo no lo sé ni me interesa lo pasado, entonces se casaron y se vinieron a Andalucía. ¿Tu infancia la pasaste dónde? Mi infancia la pasé yo toda en Andalucía, Mancha Real, Jaén. Ajá. Un pueblo que está a unos 15 kilómetros de Jaén. ¿Y qué recuerdas de esa época? ¿A qué jugabas de niño? ¿Qué pasaba por la cabeza de ese Paco de pequeño? esa época, pues recuerdo, pues como los niños, lo único que pasa es que luego yo ya, al ser mayor, pues yo ya me di cuenta que no es lo mismo criarse en un pueblo que esté toda tu familia, de primos, porque allí te crías completamente solo, porque unos primos en Alicante, capital, y los otros en Córdoba, capital, pues, allí estaba acompañado de los de la escuela, pero no es lo mismo, no es lo mismo porque desarrolla otro tipo de carácter. ¿Y qué recuerdas de los juegos a los que jugabais? Bueno, los juegos entonces, por aquellos tiempos, como no había dinero, pues todos eran juegos de correr, billar, con los trompos y juegos de... Los trompos, las peonzas. Sí, las peonzas. Y bueno, toda clase de juegos de ese tipo. Pasear. Pues con nosotros, el pueblo ese que está en la Puerta de Mágina, de una sierra que hay allí grande. Entonces, pues claro, nos íbamos también mucho a la sierra, subíamos a Rojo, al Jorro, se decía allí, y hacíamos mucho ejercicio, jugando. ¿Hasta qué edad fuiste al colegio? Pues eso, a mí no, yo no acabé el colegio. Yo estuve, no me acuerdo exactamente, pero no llegué a sacar la cartilla que te daban ya de escolaridad. Entonces, como me sacaron antes, y ya empecé a trabajar en una... Como la mayoría, ¿no? En una fábrica, bueno, yo la mayoría, sí. Sí, que antes no se estudiaba como... No, estudiaba... Entonces, ¿entraste a trabajar en la fábrica de qué? Se estudiaba nada más que lo tenían posible. Los que lo tenían posible no había más remedio. Entonces yo entré a trabajar con menos de, diría con unos 13 años, en una fábrica de maquinaria agrícola. Entonces era como todo lo que pasó en España. En aquellos tiempos era un taller normalmente donde se arreglaban los arados y todas esas cosas, pero de los animales, los primitivos. Entonces ya en aquella época ya se empezó aquello a industrializar y a cambiar la maquinaria y eso, porque claro, ya se veía máquinas de Francia, se veía máquinas de Estados Unidos, para labrar la tierra y para botear. ¿Y toda la vida has estado trabajando en eso? Sí, yo entré y aprendí y me jubilé ahí. ¿Cuándo conoces a tu mujer? Yo la conocí antes de irme al servicio militar. Pues yo qué sé, tendría yo 18 o 19 años y ella 5 menos. Y bueno,
así, las costumbres que había en el pueblo. Allí las costumbres no era como ahora, que había bares, había sitios, había de entretener. Aquí yo era más que salía a pasear. Salía a pasear y hablar con las chicas que quisieran conversación, porque la que no quería, no quería. Y así pues la gente joven se iba en noviembre. ¿Era fácil ligar en aquella época? Bueno, no era difícil. ¿O tú le decías algo a una chica y la chica te decía, que soy muy decente y no...? No, bueno, en mi caso concreto, yo no tuve problemas de esa clase. Compañeros míos sí los tenían. Y hubo un caso de un amigo mío que me dijo, Paco, acompáñame porque quería ir a hablar con una muchacha y como iban dos, siempre iban por pareja ellas. Entonces yo, pues, por acompañarlo, pues, estuve hablando con la otra chica. Y bueno, y así... Bueno, ¿os casasteis? ¿Habéis tenido hijos? Sí, 3. Tuvimos 3. Una hija, que es la mayor, 4 años después un hijo, y después a los 16 años tuve la menor, una hija, que es con la que yo estoy aquí. Porque al quedarme solo y venía esto de la pandemia, yo me apañaba solo en la casa, pero como se pudieron apañar. Entonces, esta hija bajó cuando no se podía circular y cuando la paraba le decía lo que bajaba, me cogió ese fin de semana y me subió aquí a Madrid. Bueno, el pueblo que había... Vale, eso después de fallecer por aquí grande. Paco, después de fallecer tu mujer, ¿verdad? Sí, claro. Creo que eso ha sido en tu vida algo muy importante que te ha afectado mucho. ¿Nos quieres hablar de ello? Sí, bueno, yo padecí mucho porque yo estaba muy unido con mi mujer, e íbamos a todos los sitios juntos. Cuando yo iba a trabajar también en el campo, también que tenía un poco campo, porque se compró con los ahorros, me ayudaba, y total, que siempre cuando íbamos a Arbao, íbamos de viajes, de estos que cotizaban los ayuntamientos, que tú tenías que pagar una parte, pues sí. ¿Qué edad tenía cuando falleció? ¿Qué edad tenía? Ella, ¿qué edad tenía ella cuando falleció? Pues yo es que lo tengo apuntado, seguro. ¿Hace cuánto tiempo? Unos 8 años. Hace unos 8 años fue cuando ella murió. Me acuerdo de la fecha, que murió el 31 de noviembre. ¿Y qué la pasó? Porque de octubre. ¿Estaba enferma? ¿Fue de repente? Sí, bueno, no fue que ella tenía una dolencia de corazón, de las válvulas, que no, según explicaron los médicos de aquella época, eso es que era un virus que había en la garganta, angina, y que se pasaba ahí a la válvula y ahí la fastidiaba. Y entonces, pues ya ha estado siempre como arrastrando eso, pero estaba bien. Sabía que tenía que operarse. Eso, como eran operaciones a corazón abierto, pues eso no lo hacían nada más por aquello entonces, por allí en Córdoba. Había un hospital especializado en eso. Pero como ella se encontraba bien, pues no. Y como ella vio casos familiares suyos que al operarse con esa enfermedad murieron, pues entonces ella le daba mucho miedo y no quería. Y cuando ya empezó ella a sentirse mal, pues entonces fue cuando ya empezamos a estas cosas, pero ya según los de Córdoba, ya se había pasado el tiempo, porque ya, aparte de ya no se podía corazón, operar. ya le había afectado a otros órganos al lado, porque el corazón ya lo tenía acá medio... Bueno, y cuando se fue, ¿qué sentiste? ¿Cómo empezaste a ver el mundo? Pues ¿Fue importante para ti? Pues me quedé pues como, la verdad, muy solo. La soledad, aunque yo tenía 2 hijos más, pero bueno, no, 3 hijos,
Claro, y si mi mujer, yo que estaba muy hecho a ella, pues para mí eso fue un frenazo en mi vida. ¿Has estado deprimido? Sí, estuve una temporada grande. Tuve una temporada grande hasta que me recuperé. ¿Y qué te pasaba? ¿No querías hacer nada? ¿No? No, si yo la depresión la tuve, pero yo estaba trabajando, seguía trabajando. Estoy pensando, porque como yo aquí hice dos trabajos, Mm, yo desde la fábrica, como estuve toda la vida ahí, mm, como esa fábrica prosperó mucho y hacía muchas exportaciones mm. de maquinaria agrícola, de esta para el volteo de la tierra, y se mandaba mucho a Cuba, a la América esta de habla española. Y había mucho trabajo, se daban muchas horas. Tuvimos la suerte, lo digo por mi mujer, de que en esa fábrica todo lo metían todo en nómina, porque por aquello entonces se cotizaba por Pues todo. ella falleció y tú seguiste trabajando. ¿Tenías fuerzas para ir a trabajar? No, es que estaba pensando, seguía trabajando, pero ya en lo mío. Mm, Ya en aquellos tiempos, ya yo no, ya me jubilé. Me mm. jubilé de la fábrica Ah, y entonces, pues claro, como compramos unas parcelas de olivos, por allí todo lo que es el aceite de oliva, ya que está muy sobre adelantado, toda la provincia, sí. todos son olivos, ahí no hay todo es un mar de olivos, ahí no hay parcelas de tierra, es todo olivo, hasta en la sierra. Mm. Y entonces, pues claro, yo lo mío, pues sí, lo fui llevando. Tenía y tengo un hijo, entonces, pues me ayudaba. Hasta que ya, hasta que ya encontró trabajo y ya hizo ¿Te su costó vida. salir adelante o fue fácil después de perderla a ella? Bueno, me costó mucho, pero yo tenía mucha voluntad. Y cuando tienes una pena muy grande, tienes que centrarte tu mentalidad en otra cosa que te guste. Y aunque no te ganas, lo trabajas, lo piensas. Mm, Y entonces ya tu cabeza la pone al servicio de otra, mm, una cosa que no sea tan triste como mm. lo de la muerte. A día de hoy todavía te cuesta el levantarte, el ponerte a hacer cosas. ¿Tienes las Bueno, fuerzas suficientes para empezar cada día? bueno, yo como me pilló lo del COVID ya viudo, Mm, pues entonces fue cuando me vine con mi hija, la menor, con la que estoy aquí, ahora estoy en el pueblo que estoy, aquí de la zona esta, un pueblo que está muy cerquita de aquí. Y, y aquí ya, pues, como me vine aquí, pues mira, aquí yo he revivido, hablando así, mm, porque, claro, aunque estaba en casa de mi hija y estaba bien, pero que ella se iba a trabajar, como lógico, y yo, aunque salía, hubo una temporada que una mujer iba joven a pasar, irme a pasear por el pueblo y mm. eso, pero bueno, aquello no funcionaba. Como ya ella lo vio que no, apañó los papeles, aquí en la Comunidad de Madrid, que tuvieron que pasar 5 años, hasta que no pasaron 5 años, no podíamos Sí. solicitar estas Mm, cosas. Al pasar eso, pues bueno, me lo aprobaron, como es lógico. mm. Bueno, es lógico Sí. para mí. Ojo, en otro punto de vista de otra persona no es lógico, pero bueno, como es lógico, pues ya fui cuando entré ya en, esta, en este Este sitio. centro. Y entonces, pues yo aquí, pues muy a gusto. Mm. Muy a gusto porque aquí pasa el día con compañeros y está haciendo actividades sin parar. Eso te ha Y ayudado a poder superar esa mucho, situación. mucho. Yo estaba, pues, por aquellos tiempos, estaba yo deseando morirme ya.
Y decía, bueno, yo... Por eso, Paco, conocemos tu historia, hemos hablado alguna vez de ella. Yo no sé si un poco limitado porque tenemos unas cámaras delante, pero sí que realmente lo que nos has contado es que lo has pasado muy mal y Sí, que bueno, has empezado a ver me supongo que como son todo el pérdidas. mundo, que está muy unido con su esposa y es que te queda, pues, te queda fuera de juego. fuera de juego. Paco, en tu vida, si tuvieras que decir cuál ha sido tu mayor error, ¿cuál dirías que ha sido? Bueno, yo, error, Si ha yo, habido alguno importante. yo no tenía errores porque yo tenía mucha voluntad y yo entré a trabajar sin ningún estudio y al final me lo aprendí todo y acabé de encargado general. Y con lo del campo, pues yo no sabía nada de campo, pero me fui a la biblioteca de Jaén y me lo estudié, todo eso, y todo funcionaba. Entonces, con ese amor propio siempre estaba con la cabeza pensando en arreglar cosas y en mejorar. Y entonces estoy bien. A tu edad, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué has echado de menos que no hayas podido hacer? Yo no he hecho en falta nada. Yo he hecho en falta a mi esposa. Ojalá siguiera conmigo, tuviéramos los dos. Pero ¿Sientes que tu vida ha sido productiva? sí, yo siempre mi vida, como yo siempre he hecho y he trabajado y a mí me ha gustado y yo he procurado siempre aprender cada vez más, cada vez más, cada vez más, pues todo eso en tu trabajo te lo van reconociendo y vas ascendiendo sin pedido, lo has hecho bien y llegaba una máquina de esas grandes nuevas para trabajar, de prensa, de cosas de esas. Pues aquí se la me ponían. A Paco. Entonces Paco se estudiaba todo de la máquina y ya funcionaba. ¿Crees que eso ha sido una parte muy importante de tu vida, esa inquietud por aprender? Sí, bueno, yo esa inquietud, pues a mí se me pasó la vida muy bien. Muy bien, con mucho ánimo y con mucho, porque siempre estaba pensando en mejorar el trabajo donde yo trabajaba, en cambiar muchas cosas, y como los jefes lo veían que estaba bien y me dejaban, fui yo cambiando arreglo como aquello tenía que funcionar, porque la verdad es que yo había leído también muchos libros de estos europeos, de rendimiento, de las máquinas, todo el mundo ese del trabajo que se está perdiendo, por cierto. Ahora son los chinos los que lo hacen todo. Bueno, si tuvieras que dar un consejo a la gente joven que viene detrás para hacerle las cosas un poquito más fácil, ¿qué consejo le dirías de cómo vivir para ser feliz? Pues yo, si tuviera que vivir otra vez, yo lo que procuraría es estudiar todo lo que pudiera. Porque al estudiar se abren muchos más puestos de trabajo, te se abren más sitios porque arrancar de cero cuesta mucho trabajo. Los que estudian, bueno, ya salen con una carrera, pues ya salen trabajando con eso. Yo estudiaría y me prepararía todo lo mejor que tuviera, porque hay que estudiar los libros, tienes que coger los libros. Como no sea así, no avanza. No avanza porque todo el saber humano, todo está en los libros. Todo, por pequeñas que sean las cosas, todo está entregado. Pues tú te pones a estudiar eso, te sale tu mente y vas pues, progresando mentalmente. Llevas un largo recorrido, sí. Probablemente por delante ya debe de quedar menos que por detrás. ¿Tienes miedo a morir? Pues no. Pues no, porque no tengo prisa tampoco, porque ahora mismo estoy en una etapa que bien. Estoy aquí muy a gusto y estoy centrado y estoy bien. No soy, soy independiente. Pero no tienes miedo. Cuando llegue, ha llegado. Claro, si yo cuando me dio la artritis reumatoide se me crujió la columna. Porque yo tomaba la medicación demasiado y me complicó otras cosas. Pero
yo tenía ya para poder andar, pues empecé ya con un bastón, pero todo eso lo solté yo porque tenía que ser yo. Podríamos decir que no tienes prisa por morirte, No. pero que si llega tampoco... Bueno, si llega, pues muy bien, me reuniré con mi esposa. En el caso de que... Pues nada, Paco, no te vamos a entretener más, que sabemos que eres un hombre muy, muy activo. Te agradecemos mucho el que nos hayas contado cosas tan importantes Bueno, para ti. mi vida. Y, Le he dicho en 4 palabras mi vida. Pues nada, y yo me quedo con ese consejo tuyo, el formarse, el aprender, Exactamente. lo de todo está en los libros. Sí, sí, Eso sí. es un buen Está consejo. Que... todo en los libros y hay que prepararse para la vida. Y cuanto más, mejor. Y hay que estudiar, y hay que estudiar. Y si no te gusta, te tienes que aflojar. Y si no te gusta estudiar, puedes hacer trabajos de esto, pero ya también con conocimiento y en la escuela. Que es otra manera de vivir, como cuando se acabó aquí la guerra. Pues nada, Paco, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista, bueno, los que lo estén viendo, tanto como hemos disfrutado nosotros. Es una opinión que he dado de mi vida y ha sido que yo nunca me he venido abajo, siempre me he superado.